La adivinación para las deidades, antes de su descenso a la tierra. Antes de que las deidades abandonaran los cielos y emprendieran su viaje hacia la tierra, se realizó la adivinación para todas ellas. En el reino celestial, era conocido como Akpejo Uku, aquel que puede alterar el curso de la muerte. Antes de que los 200 dioses partieran, él les dio un consejo. Al llegar a la tierra, debían evitar imponer leyes rígidas y normas inflexibles, pues las reglas demasiado estrictas generan evasión y rebelión. Les advirtió con las palabras de Esú, pero los dioses, que por mucho tiempo habían despreciado al astuto y travieso Orisha, ignoraron su advertencia. Entre todos ellos, solo Runmila hizo un ofrecimiento, un macho cabrío para Esú. Después de esto, las deidades descendieron al mundo terrenal. El decreto de los dioses. Una vez establecidos en la tierra, su primer decreto fue claro y estricto. Cualquier deidad cuyo cabello se tornara gris debía regresar de inmediato a los cielos. Según esta nueva ley, la aparición de cabello gris marcaba el momento de su muerte. Con el tiempo, Runmila comenzó a notar que su cabello se volvía plateado. A medida que las hebras grises se volvían más evidentes, los otros dioses le recordaron que su tiempo había llegado. Runmila asintió en calma, aceptando que, en efecto, era el momento de regresar a su hogar celestial. Sin embargo, antes de partir, consultó a Ifá, quien le indicó que debía realizar un sacrificio, otro macho cabrío para Esú. También debía machacar ñame de agua con cenizas, colocar el polvo en una bolsa de palma de rafia y atarla a la entrada de su casa. Además, tenía que ofrecer un cerdo a Ifá y preparar una comida para el resto de las deidades. Runmila siguió cada instrucción con exactitud, el banquete de despedida y el plan de Orunmila. Llegó el día del gran banquete, una celebración de despedida antes de su supuesto regreso a los cielos. Según la tradición, ninguna deidad podía entrar a la casa de otra con un gorro en la cabeza. Así, uno por uno, los dioses fueron llegando, y al cruzar la entrada de Runmila, se quitaron sus gorros. Esú, en secreto, esparció sobre sus cabezas el polvo sagrado de la bolsa de rafia. En ese mismo instante, sus cabellos se tornaron grises, pero sin darse cuenta, volvieron a colocarse sus gorros y continuaron con la celebración. Al final del banquete, las deidades se dirigieron a Runmila y le preguntaron, ¿cuándo planeas morir? Con una sonrisa serena, él respondió, he completado mis preparativos y estoy listo para partir esta misma noche. Será un honor participar en la gran despedida que está por ocurrir. Los dioses quedaron perplejos. ¿Qué quieres decir con gran despedida? Nadie más ha sido marcado para morir. Entonces, Runmila reveló la verdad. No soy el único con el cabello gris. Todos ustedes también lo tienen, así que según su propio decreto, todos debemos partir juntos. Les pidió que se quitaran los gorros, y para su asombro y horror, descubrieron que cada uno de ellos tenía el cabello completamente gris. El cambio del destino. Presos del pánico y la confusión, los dioses comprendieron su error, y de inmediato aprobaron un nuevo decreto. Desde ese momento, solo aquellos lo suficientemente ancianos debían morir. La aparición del cabello gris ya no sería la señal para la muerte. Así fue como Runmila revocó el decreto insensato de las deidades. De haber permanecido en vigor, nadie en la tierra habría vivido más de 40 o 50 años. Gracias a su sabiduría, paciencia y estrategia, Runmila cambió el destino de la humanidad para siempre. La lección de la historia. A medida que el eco de la sabiduría divina se desvanece y el polvo del destino se asienta, una verdad permanece eterna. La sabiduría triunfa donde la rigidez fracasa. A través de esta historia, aprendemos sobre la importancia de la previsión, la humildad y la adaptabilidad. Los dioses, en su afán por imponer orden, crearon una ley sin prever sus consecuencias. Sin embargo, Runmila, con paciencia e inteligencia, encontró una forma de corregir el error, no a través de la rebelión, sino con astucia y comprensión. La rigidez sin sabiduría puede ser peligrosa. El destino no está escrito en piedra, se moldea con nuestras decisiones. Incluso los más poderosos pueden equivocarse,
pero la verdadera grandeza está en corregir los errores. Que la sabiduría de Rumilá nos guíe siempre. La lección de la historia. A medida que el eco de la sabiduría divina se desvanece y el polvo del destino se asienta, una verdad permanece eterna. La sabiduría triunfa donde la rigidez fracasa. A través de esta historia, aprendemos sobre la importancia de la previsión, la humildad y la adaptabilidad. Los dioses, en su afán por imponer orden, crearon una ley sin prever sus consecuencias. Sin embargo, Runmila, con paciencia e inteligencia, encontró una forma de corregir el error, no a través de la rebelión, sino con astucia y comprensión. La rigidez sin sabiduría puede ser peligrosa. El destino no está escrito en piedra, se moldea con nuestras decisiones. Incluso los más poderosos pueden equivocarse, pero la verdadera grandeza está en corregir los errores. Que la sabiduría de Runmila nos guíe siempre.